¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Vacas flacas para los líderes del socialismo del siglo XXI después de que en Argentina fuera sentenciada a 6 años de cárcel por corrupción e inhabilitada de por vida para ocupar un puesto público. La señora Cristina Kirchner. Ahora ha sido el turno del maestro marxista Pedro Castillo, que no solo era destituido de su cargo, sino detenido y encarcelado. Castillo, que se enfrenta o estaba a su tercera moción de censura o de impeachment, minutos antes de que los parlamentarios tomaran una decisión en su descabellado mensaje a la nación, decidió disolver el Congreso y anunciar nuevas elecciones. Pero las Fuerzas Armadas no quisieron acompañarle y le dejaron solo. Ni siquiera los que habían estado más cerca respaldaron lo que se calificó como un autogolpe de Estado. Y las críticas comenzaron a llover, incluso desde su propio partido. El Congreso, que en una especie de ironía póstuma, hasta ese momento no tenía asegurados los 87 votos necesarios para poder sacarlos, apoyados en lo que acababa de ocurrir, decidieron seguir adelante con esa moción de censura que finalmente fue apoyada por 101 votos que descabalgaron a Castillo del poder. Y casi de inmediato se producía el nombramiento de esta mujer, la vicepresidente Dina Boluarte, que va a ser su sucesora y además la primera mujer que lidere el país. El ahora expresidente, que tenía planificado refugiarse, a ver si ustedes adivinan, en la Embajada de México, antes de que el Pleno se pronunciara, salió por la puerta trasera del Palacio de Gobierno junto a su ex primer ministro Aníbal Torres y su comitiva de seguridad. Pero, tras recibir una llamada alertando de la situación, fue esa propia seguridad quien cambió de ruta hasta la sede de la Prefectura de Lima, donde en solo 2 horas pasó de ser presidente a detenido. La aventura golpista había concluido y la oposición y quienes deseaban ver afuera a uno de los peores ejemplos presidenciales de todos los tiempos aún se tienen que frotar los ojos viendo que de todas las salidas políticas a las crisis que buscaban con tanto anhelo ha sido el propio Castillo en forma de autogol quien la ha puesto en bandeja y de la forma más inesperada. La improvisación con la que trató de hacer valer su poder con este golpe de Estado solo puede medirse con la avaricia natural de todos estos dictadores, dictadorzuelos y aprendices de dictador zurdos, porque son socialistas de salón, enemigos de palabra del capitalismo, pero a quienes el dinero, y sobre todo si es ajeno, les termina gustando más que a un tonto una piruleta. Y si no, a las pruebas me remito. Bueno, pues sin más dilación, ya les he dicho que hoy es un día, grande para Cristina, para AMLO, para todos estos que están ahí abajo y que saben ustedes que son rojos rojitos. Bueno, ayer se les atragantó el día. Nos acompaña Alan Rivera Prieto, periodista y escritor. Muchísimas gracias, Alan, por acompañarnos. María, buenas noches, gracias. Y Claudia Toro, periodista, presentadora y una mujer que además ha estado llevando prácticamente la voz cantante en los medios y que ha tenido la gentileza de dedicarnos unos minutos para contarnos en primera persona, de viva voz, qué es lo que está pasando. Por eso quiero empezar contigo, mi querida Claudia. Vamos a empezar, si te parece, recordando cuáles fueron esas palabras de Pedro Castillo en ese mensaje a la nación. Tomamos la decisión de establecer un gobierno de excepción orientado a restablecer el Estado de Derecho y la democracia, a cuyo efecto se dictan las siguientes medidas. Disolver temporalmente el Congreso de la República e instaurar un gobierno de emergencia excepcional. Convocar en el más breve plazo a elecciones para un nuevo Congreso con facultades constituyentes para elaborar una nueva Constitución en un plazo no mayor de 9 meses. A ver, Claudia. Así, de principio, cuando uno ve ese tembleque de manos, si uno conoce un poquito a Pedro Castillo, sabe que yo no creo que fuera ni siquiera inteligente para poder elaborar por él mismo, a pesar de la improvisación, un golpe de Estado. Yo me imagino que ustedes allá están barajando muchas posibilidades. ¿Qué opinas tú? La decisión vino de él principalmente. Él es el responsable de esta debacle que hemos padecido todos los peruanos los últimos 18 meses desde que él asume como presidente de la República en julio del año pasado.
Queremos informar a la comunidad internacional que Pedro Castillo no son tembladeras, como dicen en tu país o en el resto de América Latina, propias de alguien que no sabe lo que está haciendo. Él sabía perfectamente lo que estaba haciendo y el delito que estaba perpetrando, pero lo hizo como una medida desesperada, apoyado en un ministro de Defensa que le mintió. Entendemos que le hizo creer que las Fuerzas Armadas iban a respaldar su golpe de Estado y que automáticamente después de su mensaje iban a desplegarse las tropas, los tanques y la Policía Nacional a acordonar el Congreso de la República para sacar a los congresistas del Parlamento y además para impedir que llegaran los demócratas que estábamos ya planeando ir a respaldar y obviamente a denunciar a la comunidad internacional y a todo el país el golpe de Estado de este aprendiz de dictador Pedro Castillo, un socialista que llegó de la mano de terroristas de Sendero Luminoso, del MRTA, del MIR y de todos estos movimientos socialistas y terroristas de América Latina. Nosotros hemos presentado, para que lo sepan además tus panelistas y los periodistas de tu país, hemos presentado muchísimas pruebas, audios, videos y además evidencias de los nexos de Pedro Castillo con las FARC de Colombia, con el MRTA, con el MIR de Chile y otros organismos internacionales narcoterroristas que los sostenían. Incluso reuniones con Zapatero, Evo Morales, Lula da Silva y todos estos grupos como también respaldo de Nicolás Maduro. Dictadores en ejercicio que lo único que han hecho es destrucción en el país, en la economía y por supuesto en la democracia. Y esos son los que hoy lo sostienen. Y como tú bien señalabas, la huida de Pedro Castillo saliendo por la parte trasera del Palacio de Gobierno, portando unas mochilas con su esposa y con sus 2 hijos, era hacia la Embajada de México. Y ocurrió algo paradójico. Fue el mismo chofer que durante 18 meses le sirvió en todo lo que él le dirigió, el que recibió la llamada de la policía del comandante general Alfaro, que es el que decide intervenir a Pedro Castillo. Si el comandante general de la policía, que es la máxima autoridad de la Policía Nacional del Perú, no ordenaba la detención de Pedro Castillo a manera de prevención, porque él se estaba yendo a la Embajada de México, y si no lo hacía, hoy Pedro Castillo estaría en México, porque o en el Cuba, país... sí. México le iba a dar apoyo, sabemos que Cuba también supuestamente Exactamente. le había dado apoyo y por eso obviamente se mandaron incluso dotaciones a ambas embajadas ante la posibilidad de que llegara para evitar obviamente que entrara en ese precinto. Ahora, yo me refería a este tema de los tontos listos, porque obviamente este señor nunca ha tenido muchas luces y esa es la realidad. Este vino acompañado además de todos esos grupos terroristas de un señor que se llama Cerrón, que es un marxista-leninista extremadamente conocido en Cuba, etcétera, 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 que era realmente el poder detrás del poder. Lo que le ocurre a estos tontos listos es que les gusta, son avaros y hacen las cosas mal. Entonces, yo estoy completamente convencida que sabía lo que estaba haciendo, si no, no tendría 51 carpetas o expedientes abiertos por corrupción, de los cuales ya hay, como tú muy bien estás indicando, muchísimas pruebas, sino que de alguna manera confió en lo que la gente le estaba diciendo, como el ministro que tenía a su lado, y no contó con las bazas suficientes para hacer un movimiento de esas características que al final del día es un golpe de Estado y es una rebelión. Alan. Bueno, lo que hemos visto en el Perú, por cierto, hay que subrayarlo, es un gesto excelente de los peruanos que hemos podido recuperar la democracia. Y esto es un ejemplo para América Latina, porque América Latina no puede ser asaltada y robada o secuestrada por un supuesto socialismo del siglo XXI que lo que hace es robarnos las democracias reales y cambiarlas por sus dictaduras y sus mañas de hacer nuevas constituciones, porque es lo primero que siempre dicen que van a hacer, cambiar la constitución para poderse eternizar en el poder. Entonces, en Perú hay que aplaudirlo. Yo soy orgulloso de lo que está pasando en Perú porque hemos recuperado la democracia y las instituciones y los que comandan en este momento las instituciones han tenido la dignidad y la obediencia a la Constitución de hacer respetar el orden establecido, el orden constitucional. Eso es muy bueno, en primer lugar. En segundo lugar, ya lo que pase con Pedro Castillo, bueno, pues depende y está en manos del Poder Judicial. Hoy le han dictado 7 días de detención preventiva. Esperemos que de alguna manera resguarden la posibilidad de que él pueda fugarse a la Embajada de México. Supuestamente, durante este tiempo la libertad condicional obviamente es inexistente, o sea, sería dejarlo en libertad para ponerse en alguna de esas embajadas. Eso claro. es obvio.
Claro, no, y me imagino que la gente va a bloquear los caminos, o sea, no va a dejar que se vaya. Yo estoy seguro que Pedro Castillo se va a quedar en Perú y que va a ser preso y que se va a purgar pena, probablemente en el mismo lugar donde está ahora con Alberto Fujimori, ¿no? Bueno, pues vamos a escuchar si les parece a Dina Boluarte. Yo les decía que se convierte en la primera mujer presidenta del Perú. Fue nominada prácticamente, nada más conocerse la decisión de Castillo y obviamente la inhabilitación por esos 101 votos. Vamos a ver qué fue lo que dijo. Yo sé que hay algunas voces que indican adelanto de elecciones y eso democráticamente es respetable. Creo que la asunción de la presidencia en esta oportunidad es un poco reorientar lo que hay que hacer con el país. Más adelante, en coordinación con todas las organizaciones, estaremos viendo alternativas de mejor reorientar los destinos del país. Y sí, porque últimamente, y eso es cierto, por el Congreso ha pasado la destitución de muchísimos presidentes que en una gran mayoría han acabado salpicados de corrupción y muchos de ellos en la cárcel. Ahora, yo quiero hablar contigo, Claudia, del tema de la vicepresidente, porque obviamente en 51 carpetas en las que los círculos más cercanos de Pedro Castillo aparentemente también habrían estado involucrados en esos actos de corrupción, pues obviamente no se sabe, no hay evidencias, pero se puede dejar una ventana abierta a alguno de ellos que pudiera salpicarla a su vicepresidente. En ese caso concreto, si ella está diciendo que quiere quedarse hasta el 2026, ¿qué es lo que se habla en Perú sobre esa posibilidad? Porque además hay otra cosa, ahora ya no hay vicepresidente, corrígeme si me equivoco. Así es, no hay otro vicepresidente. Ella es la segunda de Pedro Castillo porque tú mencionabas hace rato a Vladimir Cerrón, el corrupto relacionado a los movimientos subversivos y al G2 cubano. Precisamente él es el hombre de confianza de Dina Boluarte. Y queremos informar que además, aparte de las carpetas de Pedro Castillo, Dina Boluarte ya tiene más de 5 procesos en la Fiscalía por lavado de activos, además por otros actos de corrupción que tienen que ver con el financiamiento con el que el corrupto Vladimir Cerrón salió de prisión hace un par de años. Ella era la cajera, como decimos aquí, en la figura legal de alguien que acumula dinero sucio, dinero ilícito, dinero de lavado de activos, de corrupción, de un municipio, de un gobierno regional en Junín, en Perú, al interior del país, de la selva central, donde Vladimir Cerrón era gobernador regional, la máxima autoridad. Allí fue sacado del cargo Vladimir Cerrón para que fuera apresado y encarcelado. Ella, sabiendo los más de 200 procesos que tenía el corrupto Vladimir Cerrón, que era que llevó a Palacio de Gobierno a Pedro Castillo, precisamente fue ella la que recaudó el dinero, la cajera, la que tenía las cuentas a nombre de ella para sacarlo de prisión. A ella nunca le importó no saber de dónde provenía más de 1,5 millones de soles que se recaudó. La Fiscalía investiga todo este rastreo del dinero y la complicidad de Dina Boluarte. Pero además, queremos informar también que este personaje que hoy escuchamos y vemos en Perú, que ha asumido la presidencia, que es Dina Boluarte, es el personaje que hoy ella asume, con voz calmada, tranquila, conciliadora, ecuánime. Ella no es así. Si tú vieras los videos en donde ella ha sido ministra del entorno íntimo político de Pedro Castillo, porque ella ha sido ministra de todo el gobierno de Pedro Castillo, ella no dejó de gobernar ni un solo mes. Recientemente ha dejado el cargo hace 2 semanas, cuando ya se estaban buscando votos para la tercera vacancia de Pedro Castillo, y ella, como una calculadora política, decide dar un paso al costado y ya no asumir el cargo. Y eso explicaría también quizá la postura del propio Cerrón, porque todos sabemos que este pobre hombre, ya digo, pobre entre comillas, porque ha resultado ser más sinvergüenza que los sinvergüenzas. Pero el tema es que él no hubiera llegado jamás solo, ni siquiera, no te voy a decir a la presidencia de una república, no hubiera llegado jamás a la presidencia del colegio, o sea, de padres, o sea, es una cosa lamentable. Pero bueno, volviendo a
a ese tema, lo que no cabe ninguna duda es que Dios los cría y ellos se juntan. Y que si esta señora ya, como nos está diciendo Claudia, estuvo tan conectada con Cerrón y tiene esas carpetas por corrupción y por lavado de activo, quizá ese silencio de Cerrón ahora de no darle tal o de reconocer que no estuvo bien lo que hizo, tiene que ver porque ahora tiene realmente a la persona que puede seguir apoyándolo desde el poder. Bueno, Vladimir Cerrón lo primero que dijo después del mensaje del golpe que duró 2 horas, el golpe más breve de la historia del Perú, lo que dijo fue que se apresuró Pedro Castillo porque no se sabía si iban a tener los 87 votos, ¿no? Entonces, acá lo que hay, no hay ningún tipo de lealtades, acá hay traiciones por todos lados. Lo que hay es que está lleno de corruptos. Dina Boluarte no creo que le vaya a ser muy leal a Vladimir Cerrón, porque ella está apoyada por el sector que llamamos nosotros caviar, ¿no? Los radical chic de Perú, ¿no? Los que les gusta predicar muy ideología de izquierda, pero viven como burgueses, como lo que ellos critican. Entonces, es cierto que hay que buscar una agenda de salida, que tiene que haber un cronograma de salida para Dina Boluarte, pero también la política se basa sobre hechos reales y sobre lo que es la realidad. Entonces tenemos que pensar que la política se basa sobre hechos concretos. En este momento, ella constitucionalmente es la presidenta de Perú, al margen de todas las carpetas que hayan o no hayan. Y nosotros necesitamos estabilidad en el Perú. Y se necesita que la economía del Perú empiece a trabajar y a moverse. Hay proyectos mineros que están estancados por más de $50.000 millones. Hay obras públicas que están estancadas en todo el Perú. Hay una economía que es naturalmente dinámica y que necesita moverse. Y lo primero que ella tendría que garantizar es que esa economía peruana empiece a funcionar. Yo creo que por encima de cualquier cosa, lo que tiene que garantizar es la confianza en la gente en las instituciones. Porque sin esa confianza no hay motor económico. O sea, no existe la gasolina. El motor puede estar, pero la gasolina no existe, a no ser que lo vayas llevando a trompicones, que es lo que se está haciendo el gobierno ahora. Ella pidió una tregua que hay que dársela, pero tiene que estar súper vigilada y tiene que adelantar elecciones necesariamente. Claudia, ese es el tema. Yo me imagino que le va a ser difícil en este momento quizá crear gobierno, ¿no?